Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentraremos en un territorio fascinante, Oh, la intersección del derecho, la economía y la psicología humana. Sí. Listo para explorar el mundo del chévere. derecho antimonopolio conductual. Por supuesto. Descubriremos cómo el comportamiento humano real Así es. impacta las leyes de competencia y cómo esto te afecta a ti directamente. De eso es que vamos a hablar. Exacto, tú eres el protagonista de esta inmersión. Claro. ¿Has compartido tu interés en cómo las empresas podrían estar Ujú. aprovechándose de algunas de nuestras, digamos, tendencias menos racionales? Exacto. Para ello, analizaremos un artículo académico, Ajá. que aunque denso, te aseguro que es mucho más interesante de lo que parece. Te va a sorprender. Bueno, desvelaremos juntos los secretos de este complejo tema. Por supuesto. Te sorprenderá descubrir cómo tus elecciones, Mm, sesgos e incluso emociones cotidianas juegan un papel crucial en el mercado, Totalmente. menos a la obra. Empecemos por lo básico. La economía tradicional a menudo asume que las personas son como robots súper racionales, Ah. siempre calculando costos y beneficios. Sí. Pero este artículo nos recuerda que las personas reales, bueno, somos un poco más complejas. Actualmente, la economía conductual entra en escena para reconocer nuestras peculiaridades humanas. Claro. Nos basamos en atajos mentales, nos dejamos llevar por las emociones Yeah. y a veces tomamos decisiones que en retrospectiva Sí. parecen irracionales. Es como cuando compramos impulsivamente algo que no necesitamos, Exacto. solo para arrepentirnos después. Ujú. Apuesto a que te ha pasado. Ok. El artículo destaca ejemplos específicos de estos sesgos cognitivos, Sí. como el efecto marco, Mm, donde la forma en que se presenta la información cambia por completo nuestra selección. abdomen. O el efecto de dotación, Ajá. donde sobrevaloramos las cosas que ya poseemos. Mm, Imagina que quieres vender tu coche viejo al que le tienes tanto cariño. Probablemente le darías un precio mucho mayor del que realmente vale en el mercado. Claro, como si fuera nuevo. Exacto. Es como si el valor sentimental se tradujera en valor económico real. Así es. Estas tendencias aparentemente inofensivas pueden tener consecuencias reales en el mercado. Exacto. Y por supuesto en tu bolsillo. En tu bolsillo. Y aquí es donde entra en juego el derecho antimonopolio. Ajá. Tradicionalmente se ha basado en la idea de que tanto las empresas como los consumidores actúan racionalmente. Mm, Pero como ya hemos visto, esa idea no siempre se ajusta a la realidad. Cierto. No. Y este artículo nos proporciona ejemplos concretos de Ajá. cómo la economía conductual está empezando a influir en los casos antimonopolio, Sí. obligando a los legisladores a replantearse sus estrategias. Uno de los ejemplos que me impactó fue el caso contra Visa y Mastercard. Ujú. El problema era el recargo versus el descuento por el uso de la tarjeta de crédito. Es fascinante cómo enmarcar una tarifa como un recargo la hacía sentir injusta para los consumidores, Ujú. incluso si el precio final era el mismo que con el descuento. Lo interesante de este caso es que pone de manifiesto Sí. el poder de la psicología por encima de la lógica pura en la mente del consumidor. Totalmente, es como si la palabra recargo tuviera una connotación negativa instantánea, Exacto. mientras que un descuento, Mm, incluso por la misma cantidad, se siente positivo, Claro. casi como si nos estuvieran haciendo un favor. Exactamente. Y las empresas Increíble. conscientes de este sesgo pueden utilizarlo para Ajá. influir en nuestras decisiones de compra, Sí. incluso si al final pagamos lo mismo. Es increíble cómo las empresas pueden usar estos pequeños trucos psicológicos para obtener una ventaja. Sí. Y el artículo también habla de cómo podrían aprovecharse de nuestros sesgos Ajá. para vendernos cosas que en realidad no necesitamos. Piensa en esa garantía extendida que te ofrecieron al comprar tu último teléfono. Ujú. ¿Realmente la necesitabas? Probablemente no, pero en el momento me entró el miedo de que se me cayera y se rompiera la pantalla. Exacto, las empresas juegan con nuestro miedo a que algo se rompa. Claro. Lo que en economía conductual se conoce como sesgo de disponibilidad Ajá. para vendernos productos o servicios adicionales. Mm. Es una estrategia muy efectiva, sobre todo cuando estamos en un estado emocional vulnerable, como la emoción de comprar un producto nuevo. Es totalmente cierto. Y luego está el caso de Kodak, que demuestra que no siempre tenemos en cuenta los costos a largo plazo. Exacto. Nos dejamos llevar por el precio inicial, pero no pensamos en los gastos que pueden surgir después. El caso Kodak es un ejemplo perfecto Bien. de cómo las empresas pueden explotar nuestra miopía a largo plazo. Ajá.
Se enfocan en el atractivo del precio inicial, sabiendo que luego pueden obtener mayores beneficios Claro. a través de la venta de repuestos o servicios. Es una estrategia que se utiliza en muchos sectores, desde las impresoras hasta las cafeteras. Hablando de estrategias para obtener una ventaja, el artículo también analiza la venta atada y la venta en paquete, ¿verdad? Exactamente. Es decir, cuando las empresas empaquetan productos juntos, a Ya. veces obligándote a comprar algo que no quieres. ¿Recuerdas cuando Microsoft incluyó Windows Media Player con Windows? ¿Oh, sí? Era prácticamente imposible usar Windows sin toparse con él, Ya. aunque existieran alternativas mejores. Ese es un ejemplo clásico de agrupamiento potencialmente anticompetitivo. Ajá. Y la Comisión Europea tomó medidas contra Microsoft por ello. Es increíble cómo algo aparentemente tan simple como empaquetar productos puede tener un impacto tan grande en el mercado. Y al final, todo se reduce al comportamiento del consumidor, a cómo reaccionamos ante estas estrategias. Sin duda, el comportamiento del consumidor es la clave para entender el derecho antimonopolio conductual. Claro. Y a medida que la economía conductual gana más terreno, podemos esperar ver más casos en los que se tengan en cuenta estos sesgos, Sí. protegiendo así al consumidor de prácticas abusivas. Me parece fascinante cómo la psicología se integra en el mundo empresarial. Y aún no hemos terminado. Realmente me estás abriendo los ojos a una nueva perspectiva. El artículo también explora otros temas como los precios predatorios Wow. y las fusiones y adquisiciones. Estoy deseando profundizar en esos temas. Siento que estoy aprendiendo muchísimo sobre cómo funcionan realmente los mercados. Me alegra escuchar eso. Lo importante es que al comprender estos sesgos y estrategias, podemos tomar decisiones más informadas como consumidores. Totalmente de acuerdo. Y ahora que ya hemos sentado las bases, ¿qué te parece si en la siguiente parte nos adentramos en algunos ejemplos concretos del mundo real? Me parece perfecto. Estoy seguro de que nuestros oyentes estarán ansiosos por escucharlos. Tenemos algunos casos realmente interesantes que analizar. Volvemos en un ratito. De vuelta a nuestra inmersión profunda. Espero que estés listo para más porque ahora vamos a sumergirnos en algunos casos reales que ilustran cómo la economía conductual se aplica en el mundo del derecho de la competencia. Prepárate para sorprenderte. Y si estoy ansioso por ver cómo estos conceptos teóricos se traducen en la práctica adelante. Comencemos con el caso de Eastman Kodak contra Image Technical Services, un caso histórico que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos en la década de 1990. Este caso puso en evidencia cómo las empresas pueden aprovecharse de la falta de atención de los consumidores a los costos a largo plazo. Si mal no recuerdo, este es el caso de las fotocopiadoras, ¿verdad? Donde Kodak supuestamente está usando su dominio en el mercado para explotar a los clientes en el mercado secundario de repuestos y servicios. Exactamente, Kodak era el gigante en el mercado de fotocopiadoras, y en un momento dado comenzaron a dificultar a los clientes la obtención de repuestos y servicios de proveedores independientes. Su argumento era que estaban protegiendo su propiedad intelectual, pero la Corte Suprema no lo vio así, ¿verdad? Debieron oler algo raro en esa estrategia. efectivamente, la Corte Suprema dictaminó que la conducta de Kodak era anticompetitiva. Y aquí es donde entra en juego la economía del comportamiento. La Corte reconoció que los consumidores no siempre consideran los costos de por vida de un producto al momento de la compra. Se fijan en el precio inicial, pero no hacen el cálculo de cuánto les costará mantener ese producto a largo plazo. Es decir, podrían haber sido atraídos por el precio inicial más bajo de las fotocopiadoras de Kodak, pero no se dieron cuenta de que terminarían pagando más a largo plazo por los repuestos y el servicio. Es como comprar un coche muy barato, pero que luego te cuesta un ojo de la cara en reparaciones. Precisamente. Y debido a que Kodak tenía un dominio en el mercado, los clientes tenían pocas opciones. Estaban esencialmente atrapados en el ecosistema de Kodak, obligados a pagar sus precios inflados por los repuestos y servicios. Este caso nos da una lección muy valiosa. Hay que leer la letra pequeña y pensar en el panorama general. No podemos dejarnos llevar solo por el precio inicial, sino que debemos considerar cuánto nos costará ese producto a lo largo de su vida útil. Totalmente de acuerdo. A veces lo barato sale caro. Hablando de productos que a menudo nos cuestan más de lo que deberían, pasemos al siguiente ejemplo, las garantías extendidas. La Autoridad de Competencia del Reino Unido realizó un estudio fascinante sobre este tema. Oh, sí, recuerdo haber leído algo sobre eso. Descubrieron que las empresas estaban utilizando los sesgos de los consumidores para vender garantías extendidas que en la mayoría de los casos no son necesarias. Es como si jugaran con nuestro miedo a que algo se rompa. Exactamente. El estudio reveló que las empresas utilizan una serie de tácticas para influir en los consumidores, incluyendo el encuadre.
Por ejemplo, enfatizarían los altos costos de reparación si tu dispositivo se rompía, haciendo que la garantía extendida pareciera más atractiva. Te hacen visualizar un escenario catastrófico para que sientas la necesidad de protegerte. Claro, nadie quiere enfrentarse a una factura de reparación enorme. En ese momento, la garantía extendida te parece una inversión inteligente, aunque a largo plazo probablemente no lo sea. Correcto. También descubrieron que las empresas se aprovechaban del sesgo de disponibilidad, que significa que tendemos a sobreestimar la probabilidad de eventos que son fáciles de recordar o imaginar. Por ejemplo, si recientemente tuviste una mala experiencia con un dispositivo roto, es más probable que compres una garantía extendida, incluso si las posibilidades de que vuelva a suceder son escasas. Es como si nuestra mente nos jugara una mala pasada, magnificando el riesgo real. Y las empresas expertas en psicología del consumidor saben perfectamente cómo aprovecharse de eso. Sin duda. Este estudio nos muestra cómo las empresas pueden usar nuestro propio cableado psicológico en nuestra contra. Es un poco desalentador, ¿verdad? Como si no pudiéramos confiar en nuestros propios juicios. Sí, da un poco de miedo pensar que somos tan susceptibles a la manipulación. Pero supongo que el primer paso para protegernos es ser conscientes de estos sesgos, ¿no? Conocer al enemigo para poder vencerlo. Exactamente. El conocimiento es poder. Y afortunadamente los reguladores también están tomando medidas para proteger al consumidor de estas prácticas abusivas. Están empezando a aplicar la economía conductual en sus investigaciones y decisiones, lo cual es un gran avance. Me alegra escuchar eso. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de acciones regulatorias basadas en la economía del comportamiento? Me gustaría saber cómo se está luchando contra este tipo de manipulación. Un caso interesante es la demanda contra Visa, Mastercard y American Express por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este caso reveló cómo las empresas pueden utilizar la aversión a las pérdidas de los consumidores para obtener una ventaja injusta. Este es el caso de los recargos versus los descuentos. Recuerdo que lo mencionaste al principio. Me pareció muy curioso cómo algo tan simple como el nombre de una tarifa puede influir en nuestra percepción. Correcto. Las compañías de tarjetas de crédito tenían una regla que prohibía a los comerciantes trasladar los recargos por el uso de tarjetas de crédito a los consumidores, pero les permitía ofrecer descuentos para pagos en efectivo. Lo cual suena un poco extraño, ¿no? ¿Por qué tratar los recargos y los descuentos de manera diferente si el resultado final es el mismo? Al final el cliente paga lo mismo independientemente del nombre que se le dé a la tarifa. Esa es la cuestión. Desde una perspectiva económica puramente racional, no debería haber ninguna diferencia. Pero el Departamento de Justicia argumentó que esta regla estaba explotando la aversión a las pérdidas de los consumidores. Es decir, el hecho de que odiamos perder dinero más de lo que amamos ganar la misma cantidad. Entonces, incluso si un recargo por tarjeta de crédito es pequeño, se siente como una pérdida, como si nos estuvieran quitando algo que ya teníamos. Y eso nos desanima a usar tarjetas, aunque racionalmente no debería importarnos. Exactamente. Las compañías de tarjetas de crédito conscientes de este sesgo estaban esencialmente obligando a los comerciantes a mantener los precios artificialmente altos para evitar que los clientes se sintieran castigados por el uso de sus tarjetas. Estaban manipulando el sistema para su propio beneficio. Es increíble cómo las empresas pueden utilizar la psicología para influir en nuestras decisiones de compra incluso a nivel subconsciente. Este caso demuestra que no somos tan racionales como pensamos y que necesitamos ser más conscientes de cómo nuestros sesgos pueden ser utilizados en nuestra contra. Totalmente de acuerdo. Este es solo un ejemplo de cómo la economía del comportamiento puede informar la aplicación de la ley antimonopolio. No se trata solo de números fríos y duros, sino también de cómo las personas realmente se comportan y toman decisiones en el mundo real. Es una nueva forma de entender el mercado más humana y realista. Es fascinante cómo la psicología está cambiando nuestra comprensión del derecho y la economía. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Qué papel deberían jugar las emociones en el derecho de la competencia? Después de todo, las emociones son parte de lo que nos hace humanos. No podemos simplemente ignorarlas. Es un debate complejo. Hay quienes argumentan que el derecho antimonopolio debería centrarse únicamente en la conducta económica racional y dejar que el mercado se regule a sí mismo. Otros, en cambio, creen que ignorar las emociones es ignorar la realidad. Al final, somos seres emocionales y eso influye en nuestras decisiones, incluso en el ámbito económico. Claro, como hemos visto en estos casos, las emociones pueden tener un impacto real en el comportamiento del mercado. Ignorarlas sería como negar una parte fundamental de la naturaleza humana. Precisamente. Y creo que es lo que hace que este campo sea tan fascinante. Está en la intersección de la ley, la economía y la psicología. Es un área multidisciplinar que nos obliga a replantearnos nuestras ideas preconcebidas sobre cómo funciona el mundo. Y tienen implicaciones reales para todos nosotros como consumidores. Cuanto más comprendamos cómo funcionan estos sesgos mejor equipados, estaremos para tomar decisiones informadas y protegernos de la manipulación.
Sin duda. La economía del comportamiento nos da una nueva lente para observar el mercado, una lente que nos permite ver más allá de los números y comprender la complejidad del comportamiento humano. Me siento como si estuviera viendo el mundo con nuevos ojos. Es increíble cómo un simple artículo académico puede abrirte la mente a tantas posibilidades. Estoy seguro de que aún hay mucho más por descubrir en este apasionante campo. Estoy completamente de acuerdo. La economía del comportamiento es un campo en constante evolución y sin duda nos deparará muchas más sorpresas en el futuro. Pero por hoy creo que hemos cubierto bastante terreno con las prácticas explotativas. ¿Qué te parece si tomamos un breve descanso y regresamos para profundizar en algunos otros ejemplos como la venta atada y los precios predatorios? Me parece genial. Estos ejemplos de la vida real realmente ayudan a dar vida a estos conceptos. Volveremos en un rato. De nuevo aquí, listos para la recta final de nuestra inversión en el derecho antimonopolio conductual. Ya hemos destapado algunos secretos de las empresas y cómo juegan con nuestra psicología. ¿Qué nos queda por descubrir? Nos esperan dos ejemplos muy interesantes, la venta atada y los precios predatorios. Empecemos por la venta atada, donde las empresas combinan productos, a veces obligándonos a comprar algo que no deseamos. ¿Recuerdas el caso de Microsoft y Windows Media Player? Claro, era prácticamente imposible usar Windows sin toparse con Windows Media Player, incluso si preferías otro reproductor. Exacto. La Comisión Europea determinó que Microsoft, al preinstalar Windows Media Player en Windows, estaba abusando de su posición dominante en el mercado de sistemas operativos para favorecer su propio reproductor multimedia. En otras palabras, estaban aprovechando su posición de poder para limitar la competencia. ¿Y cómo entra en juego la economía conductual en este caso? No veo la conexión con los sesgos psicológicos. La clave está en la inercia del usuario final, es decir, la tendencia de los consumidores a seguir con las opciones predeterminadas, incluso si existen alternativas mejores o más baratas. Es como si nos diera pereza cambiar lo que ya está ahí, aunque sepamos que podríamos beneficiarnos de hacerlo. Es totalmente cierto. Yo mismo me he dado cuenta de que a veces me quedo con la configuración predeterminada por simple comodidad, aunque sé que podría haber opciones mejores. Es como una especie de resistencia al cambio, incluso cuando ese cambio nos puede mejorar la vida. Exactamente. Y Microsoft, consciente de esta inercia, la aprovechó para darle a Windows Media Player una ventaja injusta sobre sus competidores. Sabían que la mayoría de los usuarios se quedarían con el reproductor predeterminado, simplemente porque ya estaba ahí. Es sorprendente cómo algo tan simple como la inercia puede tener un impacto tan grande en el mercado. Y al final, todo se reduce al comportamiento del consumidor, a cómo reaccionamos ante estas estrategias. Parece que las empresas nos conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. En cierto modo, sí. El comportamiento del consumidor es la pieza clave para entender el derecho antimonopolio conductual. A medida que la economía conductual gana terreno, podemos esperar ver más casos en los que se tengan en cuenta estos sesgos a la hora de legislar y tomar decisiones. Al fin y al cabo, se trata de proteger al consumidor de prácticas abusivas. Ahora pasemos a los precios predatorios. Si no recuerdo mal, mencionaste que a veces hay motivaciones más emocionales detrás de este tipo de prácticas, como la venganza. Es difícil imaginar a una empresa actuando por venganza, ¿no? Parecería algo irracional. Es cierto que la venganza no encaja con la imagen tradicional de una empresa fría y calculadoras. Sin embargo, la economía conductual nos recuerda que las empresas están formadas por personas y las personas, como ya sabemos, no siempre actúan de forma racional. El caso de Brook Group Ltd. Contra Brown & Williamson Tobacco Corp. En Estados Unidos es un buen ejemplo de esto. En ese caso, no se trataba de si una empresa tabacalera estaba fijando precios por debajo del costo para expulsar a sus competidores. Es decir, sacrificando beneficios a corto plazo para obtener un control total del mercado a largo plazo. Exactamente. Y la Corte Suprema estableció un estándar muy alto para probar los precios predatorios, exigiendo demostrar que la empresa tenía una probabilidad peligrosa de recuperar sus pérdidas a largo plazo. En otras palabras, la empresa tendría que volver a subir los precios una vez que hubiera eliminado a sus competidores. Lo cual implica un riesgo considerable para la empresa, ¿no? Si no consiguen recuperar sus pérdidas, podrían acabar en la bancarrota. Así es. Y por eso es tan difícil demostrar los precios predatorios. Las empresas pueden argumentar que simplemente están ofreciendo precios competitivos, y es muy difícil probar que su intención real es eliminar a la competencia. Pero en el caso de la empresa tabacalera, se demostró que estaban actuando de forma predatoria. ¿Qué motivaciones encontraron? En ese caso concreto, la Corte Suprema no encontró pruebas suficientes para demostrar la intencionalidad predatoria. Sin embargo, el caso puso sobre la mesa la posibilidad de que las empresas, incluso en un sector tan competitivo como el tabaco, puedan actuar por motivos que van más allá del simple cálculo económico. La venganza, el orgullo o el simple deseo de dominar el mercado pueden ser motivaciones tan poderosas como el dinero. Es una perspectiva fascinante. Nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre cómo funcionan los mercados y cómo las empresas toman decisiones.
No todo es blanco o negro, hay muchos matices de gris. Totalmente de acuerdo. La economía conductual nos está dando una nueva lente para examinar las acciones de las empresas y los reguladores, una lente que nos permite ver más allá de la lógica fría y comprender la complejidad del comportamiento humano. Hablando de casos complejos, también mencionaste un par de casos de fusiones y adquisiciones donde entraron en juego factores inusuales más allá del simple interés económico. Sí, en el caso de la fusión de Janssen Innovación y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC aprobó la fusión en parte porque uno de los directores ejecutivos tenía hijos que padecían la enfermedad rara que ambas empresas estaban investigando. Es decir, la decisión no se basó únicamente en criterios económicos, sino que también se tuvo en cuenta la motivación personal del ejecutivo. Espera, ¿estás diciendo que la motivación personal de un ejecutivo influyó en una decisión antimonopolio? Eso suena un poco subjetivo, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar la imparcialidad en un caso así? Es cierto que la subjetividad puede ser un problema en estos casos. Sin embargo, la FTC consideró que en este caso particular, la motivación personal del director ejecutivo hacía menos probable que la fusión perjudicara la investigación de la enfermedad rara. Al tener un interés personal en el éxito de la investigación, el ejecutivo estaría más motivado para que la fusión no obstaculizara el desarrollo de un tratamiento. Entiendo. Es como si la FTC hubiera confiado en la ética personal del ejecutivo para garantizar que la fusión no tuviera consecuencias negativas para la investigación. Pero, ¿qué ocurre en los casos en los que no hay una motivación personal tan clara? ¿Cómo se pueden tener en cuenta los factores éticos y emocionales sin caer en la subjetividad? Es un desafío importante para los reguladores. El caso de Ovation Pharmaceuticals es un ejemplo de cómo la ética y la reputación pueden entrar en juego en las decisiones antimonopolios. En este caso, Ovation adquirió un medicamento esencial para recién nacidos y luego aumentó drásticamente su precio. La FTC los demandó por prácticas anticompetitivas, argumentando que habían abusado de su posición de monopolio para obtener beneficios excesivos. Lo que parece completamente racional desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Si tienen un monopolio, ¿por qué no maximizar las ganancias? Al final, su objetivo es generar dinero para sus accionistas. Cierto, pero el argumento de la FTC fue que Ovation también había tenido en cuenta factores éticos y de reputación al tomar su decisión sabían que un aumento de precio tan drástico en un medicamento vital para recién nacidos generaría una reacción pública negativa, lo que podría dañar su imagen y sus ventas a largo plazo. Es decir, que a veces las empresas no se atreven a hacer lo que les dictaría la lógica económica pura por miedo a las consecuencias éticas o de reputación. Es como si hubiera un límite invisible a su avaricia impuesto por la presión social. Exactamente. Y este caso nos muestra que la economía conductual no solo se aplica a los consumidores, sino también a las empresas. Las empresas también están sujetas a sesgos, emociones y presiones sociales que pueden influir en sus decisiones. Es una perspectiva realmente interesante. Parece que estamos ante un cambio de paradigma en la forma en que pensamos sobre el derecho a la competencia. Ya no se trata solo de analizar números fríos y duros, sino también de comprender la complejidad del comportamiento humano, tanto de los consumidores como de las empresas. Así es, la economía conductual nos está dando una nueva lente para examinar las acciones de las empresas y los reguladores, una lente que nos permite ver más allá de la lógica fría y comprender la complejidad del comportamiento humano. Ha sido un viaje fascinante. Realmente me has abierto los ojos a un nuevo mundo de posibilidades en la intersección del derecho, la economía y la psicología. Me alegra que te haya parecido tan interesante. Y recuerda la próxima vez que tomes una decisión de compra, pregúntate, ¿estoy actuando por mis propios intereses o estoy siendo influenciado por algún sesgo? El conocimiento es poder. Y cuanto más sepamos sobre cómo funciona nuestra mente, mejor equipados estaremos para tomar decisiones inteligentes y protegernos de la manipulación. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido una experiencia realmente enriquecedora. El placer ha sido mío y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.